Muy buenos días, respetables hermanos y hermanas. Nuevamente habla para ustedes el hermano Alexander Castellanos desde la Iglesia de Cristo en la República de El Salvador, en Ciudad Berlioz. Nuevamente hoy es otro día del Señor, es otro día de que para nuestro Dios y para nosotros es un día muy especial. Vamos a orar. Padre Celestial, una vez más agradecémoste porque nos permites estudiar tu palabra, transmitirla y que ella se riegue. Que haya honra y gloria para ti, que haya edificación para todos quienes la escuchan. Permite, Padre Celestial, que siempre estemos con la bendición y la oportunidad que nos das de que tu palabra sea enseñada de acuerdo a cómo tú la revelaste a través del Espíritu Santo. Gracias, Señor, por ello. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, como ustedes lo saben, los días del Señor estoy enseñando sobre el libro de Génesis y ahora vamos a darle inicio al capítulo 40, donde se trata sobre la vida de José cuando ya está en prisión. ¿Ve? Siempre les doy una aclaración que ya lo he hecho en clases desde que empezamos a ver este episodio de José, que va a llegar hasta el capítulo 50 al final del libro. Yo creo que tanto en la iglesia como cualquier agrupación religiosa enseña este episodio largo como que fuera algo, una historia de la que hay que gozarse y verla como que es una película. Yo les pido a mis hermanos y a mis hermanas que quiten esa situación de sensacionalismo, sino que vean la realidad, que vean los mensajes, todo el aprendizaje que hay de esta vida de José y todo lo que implicó pues en el desarrollo conforme a la voluntad de Dios. Bueno, comienzo. Si bien todo el mundo tiene momentos buenos y malos, pocas personas experimentan los altibajos extremos que caracterizaron la vida de José. Sus circunstancias, como el hijo favorito de un rico patriarca, cambiaron drásticamente cuando sus celosos hermanos lo vendieron como esclavo. Luego fue promovido a la posición más alta en la casa de su amo, segundo en posición solo después del mismo Potifar. Después de otro giro de acontecimientos, José se encontró en la cárcel. Dios le permitió nuevamente sobresalir, esta vez en los ojos de su carcelero y sus compañeros de prisión. Como ustedes pueden ver, he dado un esbozo, un resumen de lo que vamos a estar tratando en este capítulo 40. Bueno, vamos a comenzar primero que los oficiales de Faraón también son encarcelados. Y esto está comprendido en Génesis 40, 1 al 8. Vamos a darle lectura. Aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor, el rey de Egipto. Y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos.
y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Y el capitán de la guardia encargó de ellos a José, y él les servía, y estuvieron días en la prisión. Y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño en una misma noche, cada uno con su propio significado. Vino a ellos José por la mañana y los miró, y he aquí que estaban tristes. Y él preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo: ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Ellos le dijeron: hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José: ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Bueno, primeramente, en estos versículos 1 y 2, allí se ve que transcurrió un tiempo no registrado, es decir, transcurre un periodo no registrado de tiempo entre el momento que José fue puesto en la cárcel y el momento en que comenzaron a desarrollarse los acontecimientos de este capítulo. En algún momento llegaron 2 nuevos presos desde el palacio de Faraón. Y sí es bien claro que el texto no revela la naturaleza exacta de los cargos contra el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos, excepto dice que delinquieron contra su señor, el rey de Egipto. O sea, para mí me parece un poco inentendible esta situación, porque cómo era que al delinquir era discutir, era ponerse en contra del faraón, y quizás los apreciaba mucho, porque estos reyes no tentaban tablita para ejecutar a uno que tenía problemas. Era la manera como ellos se conducían, pero parece que aquí se sobrepasa en cierto modo el faraón de bondad y solamente los pone presos. La responsabilidad del jefe de los coperos había sido proveer de vino la mesa de Faraón y ponerle la copa en su mano. Mire lo que dice aquí en este capítulo 40, versos 11 y 21. Y que la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón, y daba yo la copa en mano de Faraón, e hizo volver a su oficio el jefe de los coperos, y dio la copa en mano de Faraón. Yo me quedo también sorprendido que en aquellos ancestrales tiempos, para nosotros, para ellos no, ellos vivían la vida según el tiempo presente. Para nosotros lo podemos tratar tiempos ancestrales, pero me quedo maravillado cómo es que en estos tiempos ancestrales podían ya fabricar venenos para darle muerte a una persona. Sobre este oficio de copero es bien mencionado en las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, vamos a leer varios de estos versículos. Dice en 1 Reyes 10:5: asimismo la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado y los vestidos de los que le servían, sus maestresalas y sus holocaustos,
que ofrecía en la casa de Jehová, se quedó asombrada. Luego en 2 Crónicas 9:4, y las viandas de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado de sus criados y los vestidos de ellos, sus maestresalas y sus vestidos y la escalinata por donde subía a la casa de Jehová, se quedó asombrada. Luego en Nehemías 1:11, te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tus siervos y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Entonces ustedes pueden notar que servir de copero al rey era un gran cargo, era un gran privilegio. Se sentían con un gran honor este servicio. Entonces, en vista de que tenía que cuidar contra planes para envenenar al rey, periódicamente se le requería beber un poco del vino antes de servirlo. O sea, porque se daba esta situación, lo que decía de los venenos, que podrían, y se dieron casos, pues que a través de estas historias mataron a varios gobernantes envenenándoles. Entonces, el jefe de los panaderos era el encargado de proveer de pan la mesa del rey y de otros productos horneados, por lo que nos dice el versículo 16, dice, viendo el jefe de los panaderos que había interpretado, permítame, sí, esto es, interpretado para bien, dijo a José, también yo soñé que veía 3 canastillos. Bueno, los funcionarios de este tipo tienden a ser confidentes y tienden a ser favoritos del rey, y además ejercían una influencia política. Quizás por eso contendieron con él, por sentirse con cierta fuerza, a saber, no se dice la razón de los altercados que hubo entre ellos dos, pero el asunto es que lo hicieron, cuando dice delinquieron. Los delitos de los que se les acusaba tuvieron que haber sido delitos graves, porque se enojó Faraón contra ellos y los manda a la cárcel. Por eso miren lo que dice el versículo 3, que los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia en la cárcel. Estos 2 importantes siervos de Faraón fueron precisamente confinados a la casa del capitán de la guardia. En vista de que el título de Potifar era capitán de la guardia, ya lo hemos visto, si ustedes recuerdan, cuando estudiamos Génesis 39:1, allí se identifica a Potifar como el capitán de la guardia. Esta prisión se encontraba probablemente en su propiedad, como se señaló también en Génesis 39 en los versos 21 y 22. Entonces, José había sido entregado al jefe de la cárcel, o sea, al director de la prisión, lo que aquí, como lo he dicho anteriormente, se conoce como el alcaide de una prisión. Cada prisión tiene un alcaide, es el jefe máximo de esa prisión. Entonces los presos del rey fueron puestos en la cárcel donde José estaba preso. Mire lo que dice el versículo 4, y el capitán de la guardia encargó de ellos a José y él les servía, y estuvieron días en la prisión. ¿Qué es lo que vemos?
que del mismo modo que una vez Potifar había puesto todo en su casa y el campo bajo la supervisión de José, así a José se le encargó, fíjese bien, se le encargó, cuando a uno se le encarga una función, por ejemplo, a mí casi por décadas se me ha encargado ser el encargado de misiones. ¿Qué es esto? Que cuando hemos tenido eventos internacionales, yo he tenido que estar en comunicación con todos los predicadores de los diferentes países de donde han dado actividades de carácter internacional. Eso es una responsabilidad, pues. Se le encargó de estos importantes prisioneros de Faraón. El hecho de que el capitán de la guardia, o sea, Potifar, le confiara los presos del rey a José, sugiere que siempre tuvo alguna duda de las acusaciones de su esposa contra él, porque esto es bien claro. ¿Cómo es posible que la esposa le acuse ante su esposo, mira, que quiso violarme, y cómo es que no lo decapita, no lo ahorca? ¿Ve? No actúa de esa forma, sino que lo manda a la cárcel. Esto hace pensar que el Potifar tenía cierta duda, a lo mejor, sobre la conducta de su esposa. José era fiel a su cargo y él le servía. Le servía a quienes, a los prisioneros. Y dice la Escritura que estuvieron días en la prisión juntos por un periodo indeterminado de tiempo. Los eruditos difieren en cuanto a si esta referencia es a Potifar, la que tenemos en 39.1. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Entonces, los eruditos, como digo, pues difieren en cuanto a si esta referencia es a Potifar o a un sucesor. A pesar de que no podemos estar seguros, parece ser el amo original de José. Versículos 5 y 6 dice: y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño. Durante su tiempo, pues, en la cárcel, fíjese bien, ahí se da el sueño de ambos. Los pueblos paganos, hermanos, creían que sus dioses utilizaban sueños para advertirles de situaciones futuras que pronto surgirían. Sin embargo, dado que tales sueños involucraban un complejo simbolismo y cada uno con su propio significado, a menudo se confundían con los significados de sus sueños. Y sí quiero dar la aclaración: si bien es cierto que en aquel tiempo se usaban los sueños y Dios usó uno de esos métodos, los sueños, para dar a conocer verdades, tenemos que entender que ahora en día los sueños no son parte de la revelación de Dios, no son parte para dirigir al pueblo de Dios. Esto terminó, pues, esta forma de que Dios usó. Por lo tanto, cuando vino a los prisioneros José por la mañana y los miró, dice, los encontró tristes
La palabra hebrea para tristes es la palabra sa'ab. Es con Z, con A, con apóstrofe y AP. Sa'ab. Que quiere decir lucir enfermizo o demacrado. Quiere decir lucir enfermizo o demacrado. Se consigna generalmente como abatidos en varias versiones. En nuestra versión se consigna como tristes, la Reina Valera, pues. También en otras versiones se consigna como preocupados o en otras versiones como alterados. Todo esto no hay contradicción porque tiene que ver pues con la palabra tristes. La forma de participio de este término hebreo solo aparece en Génesis 46, donde dice: vino a ellos José por la mañana y los miró, y he aquí que estaban tristes. Pero aparece también en Daniel 1:10, dice: y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: luego que él vea vuestros rostros más pálidos, equivalente a tristes, que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. En este último texto hay una de las versiones que se refiere a la preocupación del jefe de los eunucos de no dejar que Daniel y sus amigos estuvieran en peores condiciones que los otros jóvenes. La idea de lucir enfermo encaja bien con el contexto de Génesis 46, donde dice: vino a ellos José por la mañana y los miró, y he aquí estaban tristes. Permítanme un momento. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos de acuerdo a los versículos 7 y 8? Y él preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo: ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Fíjense bien, el uso de las palabras semblantes. A veces una de mis hijas me dice: lo veo triste, y puede que no esté triste, sino que es el semblante que yo presento. Algunas veces sí podría estar triste, no lo niego. Entonces ellos le dijeron: hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José: no son de Dios las interpretaciones, contámelo ahora. A José naturalmente le preocupaba la apariencia angustiada de los oficiales de Faraón que estaban encerrados con él en la prisión y bajo su cargo. Así que les preguntó, y ya lo hemos leído, ¿verdad? Ellos respondieron: hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. La palabra interprete es la palabra hebrea patarra. No hay quien lo interprete. ¿Ves? En el antiguo cercano Oriente existía toda una disciplina de interpretación de sueños y se escribieron manuales sobre el tema. Los reyes solían tener entre sus asesores una variedad de especialistas instruidos, magos, prestidigitadores y hechiceros para interpretar sueños misteriosos. Yo recuerdo que a mi abuela materna se las daba les hablo de situaciones no cristianas, por supuesto, pero son ilustraciones. Se las daba de tirar las cartas, se las daba de interpretar sueños.
Si uno le decía, he soñado con una culebra, larga vida, le decía. Qué bonito que así fuera, yo les tengo pánico a las culebras. Bueno, miren lo que dice Daniel 1 y 2. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños, y se perturbó su espíritu, y se le fue el sueño. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. También creían que mediante el uso de la magia, fíjense bien, que mediante el uso de la magia, el que interpretaba con habilidad podría inducir buenos sueños. O sea, vamos a usar la magia y ahora vas a soñar de lo más lindo. Era creencia de ellos, ¿verdad? Y sigo diciendo pues que en culturas de países, según las civilizaciones, se sigue dando esta situación. Nada que ver, por supuesto, con la voluntad de Dios, como en el caso que estamos tratando aquí en relación a José. En vista de que estos oficiales estaban ahora presos, separados de la corte de Faraón, no podían recibir información sobre los significados de sus sueños. Por lo tanto, José les preguntó, ¿no son de Dios las interpretaciones? Miren, esto sigue siendo admirable en José, porque él le daba el honor, la honra a Dios, el mérito a Dios. Miren lo que dice Daniel también, capítulo 2, 27 y 28. Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Luego agregó, contádmelo ahora. ¿Ve? Estos prisioneros jamás, óigase bien, jamás habrían pensado en preguntarle a su compañero de prisión sobre sus sueños. No, otro compañero mío, otro preso, otro igual a mí. A lo mejor el delito es peor que el nuestro, ¿ve? Y claro, a lo mejor si comparamos que ellos habían altercado con el faraón, pudo haber sido duro, yo no niego eso. Pero el delito que le acusaban a José era el querer violar, entre comillas, por supuesto, a la esposa de Potifar, el hombre que había confiado en él. En cierto modo, hasta el delito de José era peor. Entonces, ¿cómo era posible que que tenía un delito peor les pudiera interpretar el sueño? Bueno, sin embargo, José expresó un fuerte contraste. Indicó que la interpretación de los sueños no era un arte humano. Fíjense bien, no era un arte humano, ni una habilidad que alguien pudiera dominar. Si yo le contara un sueño a alguien, por lo general una señora de antaño me dijera es esto y esto, lo único que yo puedo hacer es escucharle, respetarle y punto, y ahí murió. ¿Ves? Entonces, por el contrario, él hace ver pues que
era un don de Dios, el único que tiene el poder para determinar los acontecimientos futuros y capacitar a los hombres para interpretar los sueños de manera totalmente correcta. Bueno, esto es lo que nosotros podemos decir al respecto. Yo me voy a quedar acá porque no quiero pasar al otro punto que vamos a ver a la hora del sermón. He hablado durante casi 32 minutos, yo creo buen tiempo para una clase. Usted la puede repasar cuantas veces quiera. Usted sabe que queda grabada, se sube a YouTube posteriormente y tiene esa oportunidad de escuchar cuantas veces desee un mensaje que se ha disertado. Siempre les digo, Dios les bendiga a todos ustedes, mis hermanos y mis hermanas, y que la palabra de nuestro Dios nos continúe redarguyendo, nos continúe corrigiendo. Eso es lo mejor que nosotros podemos hacer, que la palabra nos guíe, es el instrumento que tenemos para que nosotros vivamos una vida fiel, una vida consagrada a nuestro Señor. Oremos. Padre Celestial, te damos nuestros agradecimientos porque nos has permitido estudiar tu palabra. Nos has permitido ser de una manera que pongamos cuidado a ella y que ella nos ayude, nos moldee, nos corrija, que vivamos pues de acuerdo a tu santa y divina voluntad. Todo lo hacemos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.